de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean nuestras primeras palabras, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos a unos comerciales para retornar con el presidente de Hogares Crea en la República Dominicana, el licenciado Leopoldo Díaz Enríquez. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta con el licenciado Leopoldo Díaz Enríquez, presidente de Hogares Crea, República Dominicana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Esta es su casa siempre. Gracias. Bienvenido. Bueno, licenciado, acaba de cumplir el mes pasado 38 años. 39. 39, porque es 39 de fundado y 38 de haber tenido legalizado, ¿no? Sí, el reconocimiento legal. Pero son muchos años. Decenas de miles de personas sacados del vicio. En todo el país sede. Empezó como una iniciativa pequeña de un grupo encabezado por usted. Nos gustaría que justamente en este tiempo usted nos hiciera una evaluación ante el país, le hiciera una evaluación de lo que ha sido y qué experiencia tenemos. Mire, la lucha de Hogar Crea ha sido una lucha tenaz, titánica, acompañada de muchos esfuerzos y de mucha gente valiosa. Nosotros comenzamos a operar en el país, como tú lo acabas de expresar, en el 1975, específicamente un 15 de febrero, es decir, un día después del Día del Amor y la Amistad, como un hermoso regalo a la familia dominicana. Durante todos estos años, el esfuerzo ha sido encomiable, porque mucha gente buena se ha unido a esta cruzada que tiene como objetivo y como finalidad el rescate de muchos jóvenes de ambos sexos, de diferentes edades, de diferentes posiciones sociales, que han sido víctimas de esa enfermedad tan terrible que es la drogadicción. Yo me atrevería a decir que hay dos elementos, dos soportes fundamentales que han mantenido la vigencia, la permanencia en ese esfuerzo titánico de la institución. Dos pilares, yo diría que los dos sostenes más importantes. El primero es una gran vocación de servicio de muchas personas que trabajan en CREA de manera voluntaria. Personas que entienden que este problema social tan grave debe ser apoyado por lo más hermoso y lo más valioso de la parte sana de nuestra sociedad, que es ese grupo de personas voluntarias. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el apoyo económico y moral de una parte importante del empresariado dominicano. Y digo esto porque el presupuesto nuestro, la más de las veces, en lo que tiene que ver con el aporte del gobierno, ha sido sumamente tímido. Como muestra el año que estamos pasando, viviendo, el 2014, este año 2014,
donde crea con un presupuesto de 190 millones, apenas recibe el 18% de parte del gobierno, que son 37 millones de pesos. Entonces, esa conjunción de voluntades, de buenos deseos, más el apoyo moral y económico del empresariado, algo que ha sido capaz de mantener durante todos estos años, estos casi 40 años. Primero, 43 centros a nivel nacional. En estos momentos tenemos prácticamente el país sembrado de comunidades terapéuticas que corresponden al Walker dominicano. Pero además también tenemos 8 departamentos que están ubicados en Ciudad Nueva, en la calle Padre Villini y en la calle Estrelleta. Esos 8 departamentos son el laboratorio, el centro de cómputos, la unidad especializada, el centro de documentación, la oficina ejecutiva, la oficina administrativa, contabilidad, el centro de integración, el centro de admisión y además el departamento de seguimiento, orientación comunitaria. Eso es un esfuerzo valioso que hay que tomarlo en cuenta. Pero si valioso es el esfuerzo que se está haciendo, mucho más valioso es la interpretación de que estamos luchando, que estamos peleando con el problema social más grave que tiene el país y cualquier país del mundo, y hablamos de las drogas, donde lamentablemente, y lo digo con mucha sinceridad, tenemos que reconocer que a pesar del esfuerzo de un área importante del gobierno, el Consejo Nacional de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, los organismos represivos, las instituciones que trabajamos en prevención y tratamiento, tenemos que reconocer lamentablemente que el problema dejó de disminuir, ha continuado creciendo. El último hogar que abrimos fue el de los niños, un grupo de jóvenes entre las edades de 8 a 16 años, que abrimos apenas hace unos 4 años en Santiago, donde esa población de personas imberbes, apenas en la flor de su vida, apenas comenzando a despertar a la vida, ya han sido víctimas del problema de las drogas. Entonces yo creo que el esfuerzo hay que continuarlo, pero con mayor intensidad. Que muchas instituciones que hasta este momento han sido indiferentes frente al problema, parte de la sociedad civil, parte de algunas iglesias, algunos medios de comunicación, algunas organizaciones, que en cierta medida han sido indiferentes frente al problema, si aunamos esos esfuerzos, yo entiendo que el esfuerzo va a tener mucho mayor logro y vamos a lograr mucho más, valga la redundancia, muchos mayores efectos en cuanto a ese combate contra una enfermedad tan terrible como es la drogadicción. Pero yo pienso que, ¿por qué ese poco aporte, esa poca ayuda del gobierno? Usted dice que 36 millones, menos de $1 millón, el presupuesto del año, o sea, que contribuye el gobierno. ¿Por qué es que ustedes no han logrado convencer al Estado dominicano de la importancia de la rehabilitación de tantos jóvenes que tiene un impacto en la producción del país? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa escasa colaboración del Estado? Yo quisiera pensar que quizás las personas del gobierno que han tenido un mayor contacto con el problema no lo han comprendido. Porque es muy lamentable que muchas personas en este país, ese fenómeno muy particular de esa enfermedad, mucha gente no lo conoce. Cuando hablamos de adicción, hablamos de adicción en términos generales, mucha gente entiende que quizás una persona consume droga porque es un sinvergüenza, porque es un degenerado, porque es un bandido. Y no se da cuenta que la más de las veces las personas cuando son adictas o a una sustancia o a una conducta, esa adicción no depende de ellos, sino más bien es el producto de un debilitamiento de su fuerza de voluntad o de su carácter. Entonces, una adicción es una dependencia, y las dependencias, a menos que sea con una ayuda especializada, no se pueden controlar. Usted puede ser dependiente a una sustancia ilegal, puede ser dependiente a una sustancia legal, puede ser dependiente a una conducta o buen comportamiento. La gula es una adicción a la comida, la ludopatía es una adicción al juego, la cleptomanía es una dependencia a apropiarse de lo ajeno. Entonces, muchas veces, autoridades que lo han colocado en una posición de responsabilidad frente al problema, parece que no entienden el problema. Y en la medida en que usted se compenetra con la institución, en este caso particular del Walker dominicano, y usted va conociendo el origen y las causas del problema, usted se le hace más fácil entenderlo y manejarlo. Si usted coge el presupuesto nacional de 1975 a la fecha,
se da cuenta que para ningún gobierno, llámese el doctor Joaquín Balaguer, llámese el señor Antonio Guzmán, llámese el doctor Jorge Blanco, llámese Leonel Fernández, llámese Hipólito Mejía, llámese Danilo Mejía, ninguno, absolutamente ninguno ha sido capaz de establecer a través del presupuesto una prioridad que permita a las instituciones trabajar con su problema. Porque ninguna institución, señor Guerrero, ninguna institución puede trabajar sin recursos. Entonces, ¿cómo es posible que un problema social tan grave como lo es la droga, usted apenas le asigne el presupuesto nacional un 18% de sus gastos generales? Estamos hablando de una población de casi 1.500 personas que viven en los hogares CREA durante 2 años. Solamente lo que corresponde a la alimentación es una millonada. Entonces usted se pregunta, ¿y cómo sostienen ustedes 2 muchachos en CREA, esa cantidad de jóvenes, 1.500 jóvenes, si no tienen una ayuda importante del gobierno, la sociedad, la comunidad, el sector empresarial? Y muchas veces la comunidad en términos generales, cuando usted tiene que mandar a los muchachos a la calle contra nuestra voluntad, porque para mí particularmente resulta odioso que usted mande a un muchacho a la calle a vender artículos cuando su misión es fundamental dentro de la comunidad terapéutica no es de salir a vender. Es la reeducación. Pero lamentablemente la necesidad y el compromiso de buscar recursos nos obliga contra nuestra voluntad a mandar a los muchachos a vender cosas a la calle. Entonces, ¿de quién es la obligación primaria? ¿Del Estado? ¿Del gobierno? ¿Por qué no lo hace? Vuelvo y repito, porque parece que no entienden el problema. Y le voy a citar algo que quiero particularizar en este sentido. Usted me va a creer, por ejemplo, que ningún diputado, ningún senador, ni ningún secretario, ministro de Salud Pública conoce a Hogares CREA. Desde el punto de vista físico, de visitarlo, de comprenderse con el problema. Usted le pregunta a un diputado, ¿usted conoce la Hogares CREA que está en su comunidad? Le dicen que no. Le pregunta al senador, le dicen que no. Y particularmente, ahora mismo yo tengo un problema muy serio con el hogar de Monteplata, donde el senador es una persona que yo quiero, admiro y respeto, el señor Charlie Mariotti. A mí se me acercó el jueves pasado el director del hogar de Monteplata, el señor Orlando Rodríguez. Me dijo, don Leopoldo, yo sé que usted va para el programa del señor Guerrero, hable del hogar de Monteplata. Porque lamentablemente los recursos que estamos recibiendo en estos momentos son insuficientes para mantener ese hogar. ¿Qué población tú tienes? Yo tengo 20 internos en el hogar que es de Monteplata. ¿Cuánto da el senador? 3.000 pesos. ¿Cuánto te corresponde a ti de manera proporcional a lo que nos da el gobierno? Me toca 15.000 pesos. Es decir, que yo tengo entrada fija de 18.000 pesos. ¿Y tu presupuesto mensual cuánto es? De 60.000 pesos. Es decir, que si recibe 18.000 pesos fijos, porque tiene ingresos esporádicos, es decir, la ayuda en naturaleza, el saco de arroz, la lata de aceite. Tiene que buscar encima de 40. Entonces el muchacho dice, solamente yo en alquiler estoy pagando 15.000 pesos. 18.000 fijos, tengo que dependerme de 15.000 pesos para pagar el alquiler. ¿Y cómo yo sostengo esa matrícula que tengo? Que son jóvenes que viven en casa, como usted lo sabe, y que hay que buscarle desayuno, almuerzo, cena, la luz, el teléfono, el otro servicio que necesitan, qué sé yo, esas cosas que son necesarias en un hogar, en una casa. Entonces yo quiero hacer un llamado particular al senador Charlie Mariotti, que conociendo su don de gente, su generosidad, que haga un esfuerzo del barrilito cofrecito que le toca a los senadores, que le aumente, aunque sea hasta el doble, que en vez de 3.000 pesos le dé 6.000 o 7.000 pesos jóvenes, porque es una pena que lo que le está dando está complementando el pago del alquiler de ese local. ¿Cómo busca la comida? ¿Cómo busca los demás necesidades? Licenciado, y lo peor de todo es que ahora se habla de una ley, pero cuando se habla de una nueva ley se está pensando en los activos, en lavado de activos, en la distribución de los recursos de narcotráfico, y si a la fiscalía, si van a la fiscalía los bienes incautados, si van a otra oficina, pero nadie piensa en los enfermos, en las personas que son víctimas. Que son las víctimas, que exacto. son las víctimas. ¿Qué piensa usted de esto que se está dando alrededor de la ley esa? ¿Cuál de la? Ese Son problema. Son dos leyes, la 5088. De que pase o no pase los frutos del lavado, del narcotráfico, que pase a la fiscalía. Señor Guerrero, ¿usted conoce la ley 7202? Sí, lavado de activos. Exacto. La ley 7202 es una ley que en principio, aparentemente esa ley tiene la intención de que los recursos generados por esa actividad ilícita que es el narcotráfico, cuando las personas, el protagonista del delito, es decir, el narcotraficante, fuera apresado y condenado por la justicia, los bienes obtenidos
mediante una actividad ilegal, fueran a parar a mano del Estado y que ésta a su vez lo distribuyera, como dice la ley, de manera proporcional entre las instituciones, llámese Consejo Nacional de Drogas, llámese Dirección Nacional de Control de Drogas, llámese ONG. Un artículo que, por cierto, fue modificado a solicitud del Ministerio Público, que nos perjudicó a nosotros, y perjudicó al Consejo y perjudicó a la dirección. Pero de repente nos encontramos con algo que resulta paradójico e inexplicable, y que yo no entiendo de qué manera el legislador se le pudo escapar, por ese resquicio se le pudo escapar un elemento tan importante como es el sostenimiento y la disposición a beneficio de estas instituciones de los bienes conseguidos por el narcotraficante. Usted sabía que después que un narcotraficante es condenado por la justicia y cumple su condena, cuando vuelva de nuevo a su comunidad de origen, el gobierno está en la obligación de devolverle sus bienes. Los bienes obtenidos mediante una actividad ilegal. Y digo esto porque en estos días ha sonado mucho, el señor Miranda Villalón ha hablado mucho al respecto y don Fili Arita ha hablado mucho al respecto, de que esa ley ahora, después de 12 años, hay que revisarla. Estamos en el 2014, la ley se promulgó en el año 2002 y de repente nos damos cuenta, después de 12 años, que esa ley es insostenible en ese aspecto, de que una persona que es un delincuente y que con lo que consiguió, lo consiguió cometiendo delitos, violando una ley, de repente nos decimos, no, cuando él salga de la cárcel, devolvámoslo, lo consiguió de manera ilegal. Y nosotros hemos sido víctimas, al igual que otras instituciones, hemos sido víctimas del problema. Casa Abierta fue víctima del problema con el caso de Jolito.com. Nosotros fuimos víctimas del problema con el lugar de Villamella y San Pedro de Macorís y otras instituciones más. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que esa ley se revise y ese hueco, ese resquicio por el cual se están colando los narcotraficantes, recuperando sus bienes, sea corregido. Porque si el gobierno a través del presupuesto no da dinero... Y que se recuerden de Hogares Crea y de la rehabilitación. No, y de otras instituciones más. Oiga, sí. Es que usted no puede mantener 1.500 muchachos en una institución. Si usted no tiene recursos, usted no llevó a su hijo a Crea para pasar hambre, ni pasar necesidades. Porque el 90% de los jóvenes que están en Crea no pagan un centavo. ¿Por qué no pagan un centavo? Porque son de familiares de escasos recursos económicos. Apenas un 10% quizás aporte pequeñas sumas, 5.000, 6.000 o 10.000 pesos mensuales. Que si usted calcula cuánto consume una persona mensualmente en el hogar, en los costos directos y costos indirectos, se va a dar cuenta de que aquí ningún hotel, que usted vive en un hotel, le va a cobrar 10.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque solamente la alimentación, el costo es bastante alto. A eso le agregan otras necesidades más que tienen esas instituciones de comunidad terapéutica. Entonces yo quisiera que si no podemos lograr los recursos que necesitamos a través del presupuesto, que por lo menos lo consigamos a través de las leyes que están afectando el narcotráfico. Porque es la única idea que tenemos, aparte de la donación que de manera generosa nos da la comunidad en términos generales. Cuando se habla de alcohol, yo pienso, ustedes no siempre hablan de alcohol. Que es una droga. Que es una droga. A mí me preocupa la forma escandalosa en que el dominicano bebe alcohol. O sea, afortunadamente ya no fumamos tanto, pero alcohol sí bebemos. Entonces, Hogares Crea, creo que en los documentos que se refiere las drogas y el alcohol, como si el alcohol no fuera una droga. Es una droga. Entonces, el alcohol y demás drogas. Lo que pasa es que cuando se habla de drogas, da la impresión de que solamente estamos particularizando las drogas ilegales. Llámese marihuana, llámese cocaína, llámese heroína, llámese crack. Todas son drogas. El café es una droga. ¿Por qué? Porque su consumo crea dependencia. El alcohol es una droga porque su consumo crea dependencia. Y son la puerta para las drogas más fuertes. Y la más de las veces, esas drogas legalizadas, porque el gobierno tiene como una fuente inmensurable de recursos, porque cada vez que aquí se piensa en conseguir dinero, graban o el alcohol o el cigarrillo. Sí. O sea que para el gobierno es una fuente importantísima de captación de recursos. Pero es tan droga como lo es la marihuana, lo es la cocaína y lo es la heroína, aunque muchos se pongan bravos. Pero el gobierno se ve la obligación de decirle a los fabricantes, mire, pónganle en su etiqueta que eso le hace daño a la salud. Y lo tiene la cartilla de cigarrillos y lo tiene las etiquetas de alcohol. No recuerdo si es la ley 4200, no recuerdo exactamente cuál es la ley que obliga a advertir que el que consume esas sustancias que están legalizadas, que están permitidas, pero que no por eso dejan de hacer daño. Estamos hablando ahora de legalizar la marihuana. Eso es ahora una campaña donde
Ya comenzamos con algunos estados norteamericanos y Uruguay, el señor Mujica. Y la pregunta que yo muchas veces es, ¿con qué finalidad? ¿Qué es lo que se persigue legalizando una sustancia que hace daño? Que inclusive la marihuana, la más de las veces, es la droga de entrada hacia el consumo de otra sustancia. Porque esa es la pregunta que uno se hace, ¿qué es lo que se está persiguiendo con eso? Y yo me atrevería a decir, más que legalizar el consumo, lo que pretendemos es legalizar el lavado de activos. Esa cantidad de recursos enormes que genera el narcotráfico, a mucha gente le está tentando, le tienen el ojo puesto. Yo leí en estos días que el narcotráfico internacional genera 320.000 millones de dólares al año. Y a los adictos al dinero, porque tan adictos es el uno como es el otro, los adictos al dinero tienen la sed y el deseo compulsivo y progresivo e incontrolable de marchar esos recursos. Pero vamos a nosotros a vender marihuana, vamos a establecer un mecanismo de supuesto control, que nos está diciendo, no, vamos a controlarlo. ¿Controlarlo de qué? ¿Controlar qué? Si ya no sé en parte vi yo en la prensa que en Uruguay ya el consumo de marihuana ya está aumentando por esa legalización, que no se justifica, porque pues, si usted la legaliza, va a seguir haciendo daño como quiera. Entonces le hemos ilegalizado porque hace daño. Entonces, ¿por qué la vamos a legalizar? Legalizando deja de hacer daño, sigue haciendo el mismo daño. Licenciado, vamos a darle los últimos minutos para que usted se dirija al gobierno. Primero al gobierno y después a la juventud dominicana. Al gobierno para que trate el asunto del escaso presupuesto, que es preocupante. Si es verdad que en el pasado no han tenido alguna conciencia, ahora tenemos un presidente que tiene una plena conciencia y una solidaridad probada con los desvalidos, que son los caídos que están en el proceso de recuperación. Señor Guerrero, si hay algo que ha caracterizado al presidente Danilo Medina, ha sido algo que todo el mundo se ha dado cuenta, su gran sensibilidad. Eso es innegable. Hemos visto su forma de manejar los problemas, su acercamiento hacia el sector más desvalido de este país. Y yo me atrevería, y que me perdone el atrevimiento, de que saque un poco de su tiempo y nos visite. Que va a decir lo que mucha gente ha dicho cuando ha visitado Arecrea. Yo no sabía que esto era así. Porque el hecho de que él nos visite va a tener una doble significación. Primero, va a conocer la institución y conocerla desde adentro, en primer lugar. Y en segundo lugar, su visita va a ser el apoyo moral que estos jóvenes necesitan y que en cierta medida va a contribuir a darle fuerza, a cargar la batería para que continúen su trabajo en beneficio de su porvenir y que le va a permitir ocupar el sitial que se han ganado mediante su tratamiento. A la juventud dominicana, que no se lleven de los malos consejos, que entiendan que la drogadicción es una enfermedad, pero que no es curable. Jóvenes dominicanos, la drogadicción no es curable, pero sí es recuperable. Usted puede recuperarse, puede rehabilitarse, puede reeducarse, pero jamás se va a curar. Porque el gusanillo sigue latente dentro de usted mismo y si se descuida, ese gusanillo puede volver a crecer. Licenciado Señor Guerrero, Aurelio. Leopoldo Díaz Enríquez, presidente de Hogares Crea de la República Dominicana. A él, gracias por estar aquí. Las gracias a usted. Y a ustedes por permanecer ahí. No se vaya porque volvemos con otro invitado. Así es.